Quiero que hablemos hoy día acerca de la resurrección de Cristo. Ya sé que en muchos momentos hemos abordado esta temática de las doctrinas cristianas, pero se hace necesario que permanentemente estemos recordando la importancia vital de esta doctrina, dado que constituye uno de los basamentos esenciales, no solo de la doctrina, sino también de la predicación apostólica. Por doquiera que iban los apóstoles, llevaban el mensaje de la resurrección. El mensaje de la resurrección de Cristo era uno de los ejes centrales, precisamente, del cuerpo expositivo de los apóstoles. Y créame que hoy día, no solo hoy día en realidad, sino hace mucho tiempo que la doctrina de la resurrección está bajo el escrutinio de aquellos que niegan las verdades de la palabra. Por esto se hace necesario entonces permanentemente recordar que esta verdad, que es fundamental, que es determinante y que constituye entonces, como señalamos, un basamento incuestionable de la fe cristiana, recordarlo, exponerlo y reflexionar sobre esto se hace tremendamente necesario. Por esta razón, una vez más, entonces, vamos a hablar de la resurrección de Cristo, que está bajo ataque. He sido testigo presencial de escuchando aseveraciones como que la resurrección de Cristo constituye un símbolo. No es un hecho de la historia probable, sino más bien una interpretación de la fe. El Cristo de la historia nunca resucitó, más bien es la interpretación que las primeras comunidades cristianas hicieron de él, de revestirlo con estos ropajes místicos y atribuyéndole poderes que Cristo nunca tuvo, dicen ellos. Créame, hermano amado, que las grandes verdades del cristianismo están bajo ataque, y no precisamente por gente inconversa, sino más bien por cristianos que están desalineados con los dogmas de la fe, que han sido fuertemente cuestionados que han sido custodiados, por la ortodoxia en estos más de 2000 años de historia del cristianismo. Esta mirada crítica del evangelio ortodoxo o conservador no es nueva y tiene al menos, hermanos, 200 años de historia. Cuando la fe fue cautivada por la razón, es decir, cuando la comprensión de la escritura ya no fue un ejercicio privativo de los teólogos, sino que además de los filósofos que hallaron en la fe cristiana un campo fértil para sus disquisiciones hermenéuticas, para discutir, para confrontar y para reinterpretar la fe desde una perspectiva crítica, digámoslo de esta manera, una crítica que ciertamente en muchos casos es maliciosa. No me parece apropiado de partida que un cristiano sostenga que la resurrección no es un hecho de la historia. Me parece increíble. Me parece increíble que un maestro de Biblia señale que la resurrección es una interpretación de las comunidades de fe en el primer siglo. A partir de esta conversión entonces de la fe esta suerte de apropiación de la filosofía respecto de la fe, es que la escritura empieza a ser cuestionada. Y todas las verdades que de ella se desprenden se transformaron en un campo de batalla que enfrentó y ha enfrentado y enfrenta aún a aquellos que defienden las doctrinas esenciales de la fe evangélica con aquellos que la atacaron y la atacan todavía con acritud y con violencia. Una de estas doctrinas es precisamente la resurrección de Cristo, una verdad indubitable de la fe, una verdad que constituye un elemento esencial, como señalábamos al principio de esta exposición. La resurrección de Cristo es un elemento insoslayable de la fe cristiana, y la intelectualidad europea la puso en entrevero. Claro, a partir de los presupuestos de la razón, les era inadmisible que un hombre se levantara entre los muertos, aunque este hombre sea el mismísimo
Hijo de Dios. Toda la historia de la resurrección es un mito que encierra hondas verdades espirituales, pero nada de ello tiene categoría histórica, señalan. Basta con contestar que un mito necesita siglos para incubarse. Pero, hermanos, la doctrina de la resurrección se predicaba a las pocas semanas del hecho. Además, si la resurrección es un mito, ¿por qué no presentaban los judíos el cuerpo de Jesús al pueblo para disipar todas las dudas? Y a partir de este comentario, entre los elementos probatorios de la Escritura, la verdad de la resurrección de Cristo es indubitable. Es decir, no deberíamos tener dudas, porque los recursos históricos que están presentes en el relato evangélico no dan lugar a dudas a otra verdad, sino a la verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos. Por ti y por mí venció la muerte el Señor. Ahora, para concluir con tamaña aseveración que la resurrección de Cristo no puede afirmarse desde la perspectiva de los relatos evangélicos, pues estos, dicen ellos, carecen de congruencia y no son testimonios históricos fiables. Entonces, para atacar una doctrina tan vital como la resurrección de Cristo, les ha sido necesario entonces cuestionar la fiabilidad de la Escritura. Por eso que existe este empeño permanente de muchos intelectuales pseudo-cristianos que quieren relativizar el valor de la Escritura para, de ese modo, entonces, atacar aquellas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como es el caso que estamos tratando ahora de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Han comenzado a menoscabar la fiabilidad de las Escrituras, o al menos, hermanos amados, relativizando su naturaleza revelada, infalible e inerrante. Lo hemos mencionado en muchas oportunidades respecto de aquellos que cuestionan la veracidad de la palabra del Señor o relativizan el concepto de la inerrancia y de la infalibilidad, o derechamente no creen en estos principios que nosotros sostenemos respecto de la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. La intelectualidad moderna, aquellos que han sustentado todos a su vivencia espiritual en los anexos de la racionalidad, finalmente han terminado cautivados y atrapados por las redes del pensamiento modernista. La Escritura nos ofrece un testimonio común acerca de la resurrección de Cristo. Los evangelios redundan en pasajes que inequívocamente nos refieren el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, en la introducción del libro de los Hechos, libro que probablemente se le atribuye al apóstol Lucas, señala en el capítulo 1, del verso 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. Lucas menciona pruebas indubitables. Cuando el apóstol Lucas utiliza esta expresión pruebas indubitables, nos pone ante un escenario probatorio que nos aporta una total certeza acerca del milagro de la resurrección. Una prueba indubitable es aquella donde no cabe duda alguna de que los elementos probatorios o las pruebas ofrecidas o recibidas son de total credibilidad, hermanos amados. Bíblicamente no se puede negar la resurrección de Cristo, bajo ningún punto de vista. Por eso, para negar la resurrección de Cristo es necesario entonces desacreditar el relato de los evangelios. Y para eso entonces la intelectualidad de estos últimos 150 años ha tenido que centrar su ataque sobre la veracidad de los evangelios, señalando que respecto al relato que se hace de la resurrección y los relatos generales que abordan los evangelios tiene contradicciones según ellos.
En otra oportunidad abordaremos las supuestas contradicciones que supuestamente el texto bíblico tiene. Las pruebas indubitables que señala Lucas. Algunos estudiosos, motivados más por el escándalo filosófico, que por las verdades bíblicas, han supuesto una batería de argumentos que intentan negar el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, argumentando para ello que dicho evento solo estaba en la mente de los escritores bíblicos, que intentaban poner un colofón extraordinario ante la vida extraordinaria de Cristo. No podía entonces aquel que tenía pretensiones mesiánicas morir sin levantarse de la muerte. Por lo tanto, entonces, a decir de estos supuestos cristianos, tuvo que levantarse de la cruz como el epítome final de todo este relato de un Cristo extraordinario. Es decir, el hombre que se atribuía entonces ser el Hijo de Dios tenía que resucitar, y por tanto los discípulos se encargaron de regar esta suerte de cuento de que Cristo había resucitado, según ellos. El apóstol Pedro nos refiere en su segunda epístola un elemento estrictamente vivencial. Por favor, ponga atención. En el capítulo 1 señala lo siguiente, verso 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Se da cuenta la expresión que utiliza Pedro? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Testigo presencial. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Se refiere a la transfiguración, sin lugar a dudas. La experiencia que nos está relatando Pedro a través de esta epístola, escrita por él claramente, que él fue testigo presencial acerca de que Cristo había resucitado. Es una verdad indubitable. No son fábulas artificiosas. No es un relato que haya tenido que ser adornado en razón de hacerlo consistente y presentarlo ante la opinión pública de la historia como un relato verdadero y fiable. No. Los escritores bíblicos vieron a Cristo resucitado. Tomás metió su dedo en el costado de Cristo. No hemos entonces presentado a Cristo siguiendo fábulas, mentiras que parecen verdades y que se van trasuntando a través del tiempo. Y vuelvo a insistir en el texto petrino. Hemos visto con nuestros propios ojos, nuestros oídos escucharon, los sentidos de los apóstoles eran testigos también de la magnífica gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el apóstol Juan decía: lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida. Estuvimos con él, compartimos con él. Y en el caso de Pedro, al igual que el resto de los apóstoles, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Lo vieron, se sentaron con él después de la cruenta muerte de que fue objeto por parte de los romanos. Vieron la tumba vacía cuando, alentados por las mujeres, fueron a ver el domingo por la mañana el lugar donde había sido puesto el cuerpo. El mismo Lucas, el historiador de la iglesia, señala en el evangelio escrito por él, en el capítulo 24, verso 10. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ella, curiosas, como para detenerse en este análisis. Y no le creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermano, ¿puede usted imaginar el cúmulo de emociones que experimentó Pedro mientras corría hasta el sepulcro? Y más aún, cuando halló este sepulcro totalmente vacío.
Lo más probable es que haya llorado, que haya gemido por la profunda emoción de ver que a quien tanto amó y que amaba no había sido retenido en la oscuridad de la muerte, en esa fría tumba. Cristo había resucitado tal como lo había predicho él, y de igual manera como lo habían predicho los profetas y los textos en el Antiguo Testamento. Cristo había roto las ligaduras de la muerte y se había levantado triunfante ante el mundo y ante la historia. Cristo resucitó. Por eso que los creyentes nos reunimos el día domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cabe formular una pregunta frente al análisis que estamos realizando. ¿Por qué frente a estas evidencias bíblicas hay quienes, llamándose cristianos, niegan la resurrección de Cristo, atribuyéndole a dicho evento histórico una connotación simbólica, restándole de paso la importancia y trascendencia que tiene este hecho bíblicamente hablando? La resurrección no es un elemento periférico, hermanos, de la doctrina cristiana. Por el contrario, es una verdad inequívoca que define aspectos muy sensibles de la fe. No permita que nadie, bajo ningún pretexto teológico o pretexto de carácter filosófico, ponga en duda el hecho de la resurrección, ya que muchos, por estar en sintonía o estar a tono con el mundo moderno, son capaces de deslegitimar este aspecto vital de la fe. Cristo ha resucitado y es un elemento central de nuestra predicación. Nos queda entonces, hermanos, apreciar la resurrección como un hecho que tiene sustento bíblico, que puede ser observado a partir de 4 tesis probadas desde el relato neotestamentario. Número 1, la tumba estaba vacía. Este descubrimiento produjo entre quienes habían ido, algunos de los discípulos y las mujeres, temor, asombro, duda, fe. Hubo apariciones pascuales en el número 2 que confirmaron la evidencia del sepulcro. El sepulcro estaba vacío desde el relato bíblico. Hubo, número 3, testigos oculares en un relato unánime, claro y contundente de que Cristo se había levantado entre los muertos, o que no estaba por lo menos en la cruz. Un elemento, el cuarto, importante, es el testimonio de las predicciones de Jesús y las profecías mesiánicas que las Escrituras mismas contenían respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Existen algunas teorías un tanto delirantes respecto de la resurrección de Cristo. Están sido, hermanos, elaboradas principalmente por quienes niegan este hecho en la historia. Una de estas teorías es que el Señor no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo, un síncope, dicen algunos. Y en tal estado José lo colocó en la tumba por la mañana. Entonces, este cuerpo exánime que producto del dolor tuvo un desmayo, según ellos, recobró las fuerzas, salió, removió la piedra, que ciertamente tenía mucho peso. Logró burlar la guardia romana que estaba ahí y salir entonces airoso. Esta teoría no concuerda con el relato evangélico, ya que Juan el apóstol da testimonio solemne de haber visto cómo un soldado romano traspasó con una lanza el costado del Señor. Eso está en Juan 19:34. Estas teorías que se han elucubrado y que se han elaborado, muchas de ellas muy ridículas, como la que yo acabo de mencionarles. Otras dicen que los discípulos robaron el cuerpo del Señor e inventaron la especie, el relato de que Cristo había resucitado. ¿Cómo es posible entonces, si efectivamente los discípulos robaron el cuerpo, cómo pudieron extraerlo ante los ojos de los soldados romanos, hombres que tenían experiencias en batalla? ¿Cómo un grupo de inermes campesinos o pescadores iban a enfrentarse a la guardia que estaba apostada frente al sepulcro?
¿Cómo es posible, si Cristo no resucitó, que los discípulos hayan estado, y no solo los discípulos, sino que todos los creyentes a lo largo de la historia del cristianismo están dispuestos a morir por lo que para algunos es una superchería, es una mentira, es una fábula? Se pensó que la guardia se había quedado dormida, según lo que nos relata Mateo 28:13. Son muchas las teorías que intentan deslegitimar entonces la narración neotestamentaria de la resurrección de Cristo. Hay algunos que han señalado que los discípulos o los apóstoles, influidos psicológicamente por sus grandes deseos de volver a ver a Jesús, sufrieron de alucinaciones, de modo que las manifestaciones no tenían más que una realidad subjetiva y no constituyen para muchos hoy día hechos reales. Es decir, era tanto el deseo de ver a su maestro resucitado que se imaginaron que resucitó. El relato dice que se sentó con ellos a comer, comió pescado y pan. Como muchos cayeron en esta suerte de estado de trance para ver lo que ellos querían ver, una suerte de locura colectiva. Eso es una mentira. De hecho, muchos de los discípulos estaban desanimados, tenían miedo, se escondieron, lo que nos señala Juan capítulo 20, verso 19. Lo que nos resta a nosotros preguntarnos, hermanos amados, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo en la vida de un creyente verdadero? Y quiero responder con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Señala lo siguiente: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, ¿no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Por favor, quiero que mire el hilo argumentativo del apóstol Pablo. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y vana por consiguiente es también vuestra fe. Es más, dice el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta la implicancia que tiene esta doctrina de la resurrección? Si Cristo no resucitó, entonces el concepto de redención está incompleto. Si Cristo no resucitó, la obra redentiva está inconclusa. Si Cristo resucitó, entonces no hay resurrección. 1 Corintios 15, lo que hemos mencionado, contiene el análisis más completo de los relatos del Nuevo Testamento acerca de la resurrección de los creyentes cristianos. Es probable que algunos creyentes de esta comunidad cristiana no creyeran en la resurrección de los muertos. La respuesta que les ofrece el apóstol Pablo implica que para algunos debía resultar muy difícil aceptar claramente que un organismo muerto pudiera volver a la vida. Quizás pensaban que la resurrección no era sino la aceptación de una vida espiritual en la conversión, es decir, una cuestión estrictamente simbólica. El argumento que presenta el apóstol Pablo tiene algunas importantes implicancias. Primero comienza afirmando que la resurrección de Jesús forma parte del Evangelio, que él y los demás apóstoles predicaban. Un amplio grupo de testigos fiables afirmaban haber visto a Jesús vivo después de la muerte, como señala más adelante el texto, a más de 500. Los creyentes corintios compartían esta creencia. De otro modo, Pablo les había predicado en vano y su salvación hubiese sido cuestionable. Si Cristo no ha resucitado, entonces nosotros, hermanos, no estamos seguros de nuestra salvación. El testimonio paulino era suficiente para establecer el hecho de que los muertos podían sí resucitar.
Si los muertos no pueden resucitar, tampoco entonces Cristo resucitó, porque la resurrección de Cristo es un asunto clave y vital para el cristianismo, hermanos. No podemos nosotros servir a Cristo y cuestionar, como lo hacen algunos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Negar cualquier tipo de resurrección también es negar que Cristo resucitó. Si ningún cuerpo se levanta entre los muertos, entonces la Pascua tampoco ocurrió. A su vez, la consecuencia de negar la resurrección de Cristo es que la predicación del Evangelio es vana y que la fe cristiana es vana. Estamos perdidos, somos dignos de lástima, estamos todos locos, según algunos. Así demuestra Pablo que negar la doctrina de la resurrección del hombre lógicamente conduce a negar la doctrina fundamental de la resurrección de Cristo. Cuando se pierde esta doctrina, también se pierde todo el mensaje de la salvación. Negar, hermanos, una sola doctrina de las Escrituras es negar también todas las demás doctrinas de la Biblia. Bendito sea el Señor. Cristo ha resucitado, hermanos amados. Él ha resucitado. No perdamos de vista esta gran verdad de la palabra del Señor.